A todos los que revisan este trabajo les envío un saludo. A continuación abordaré uno de los temas más importantes y antiguos entre la relación bilateral México-Estados Unidos, el cual es la migración. Tema que siempre ha sido de fricción entre ambos estados y que hoy con el presidente Donald Trump y sus nuevas medidas migratorias vuelve a relucir en el escenario de las relaciones bilaterales. Sin embargo, solo nos enfocaremos en el rol que tuvo el programa Bracero en la implementación de la operación Espaldas Mojadas, o conocida también en inglés como Wetback, del año 1954. Para un mejor entendimiento de dicho tema, este contenido se subdividirá en 5 temas, que son el programa Bracero, la operación Wetback, los resultados y consecuencias de estas, así como las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. Y como último punto daremos una conclusión y un análisis de las ideas aquí presentadas. Empezaremos por explicar qué fue el programa Bracero. El programa Bracero fue un acuerdo binacional entre México y Estados Unidos que permitió el cruce legal y temporal de alrededor de 4.5 millones de trabajadores provenientes de toda la República Mexicana. El programa fue detonado por la demanda de mano de obra y de alimentos en Estados Unidos debido a la participación de este en la Segunda Guerra Mundial. Dicho programa comenzó el 23 de julio de 1942 debido a la orden ejecutiva número 9023 del 14 de enero emitida por Franklin Roosevelt. Posteriormente se firmó una extensión en el año 1952 y terminó formalmente para el año de 1964. Por su dimensión y su duración, es el ejemplo más importante que existe en el mundo de los programas de trabajadores temporales, así como un hito en la historia de la migración entre México y Estados Unidos. El acuerdo creaba una serie de derechos y obligaciones para los trabajadores, los empleadores y para ambos estados. Algunos de estos eran: no sufrirían actos de discriminación de ninguna naturaleza, disfrutarían de las garantías de trabajo, transporte, alimentos, hospedaje y repatriación. No serían empleados para desplazar a otros trabajadores o bajar salarios establecidos. Además, que se les garantizaba un salario mínimo de 30 centavos por hora. Los mexicanos que sean contratados no podrían ser empleados en ningún servicio militar. El trabajador mexicano solo podría ser empleado para el trabajo que fuera contratado. Estos braceros, como comúnmente eran llamados, se emplearon principalmente en el mercado laboral agrícola, recolectando fresas en el cultivo de ciruelas y uvas, y en grandes granjas cuidando del ganado. Aunque estos trabajos se consideraban como mano de obra calificada, el salario no subía y seguía siendo muy bajo. También se emplearon en menor medida en el mercado laboral ferroviario como mano de obra no calificada e inexperta en el mantenimiento de los rieles de vías férreas. Los estados que recibieron mayores braceros fueron Oregon, California, Colorado, Pensilvania, Washington y Montana. Algunos de los aspectos positivos del programa Bracero fue principalmente que representó un cambio radical del patrón migratorio. Esto quiere decir que por primera vez la contratación de extranjeros de nacionalidad mexicana no se dejaba en manos de empresas privadas, sino que eran parte de los estados. Posteriormente, la sobrevivencia del campo estadounidense y el soporte económico de la población durante el periodo de guerra. En este punto es necesario entender que un acuerdo tan grande, largo e importante no habría visto jamás la luz si no se hubiera dado en estas condiciones de guerra en las que Estados Unidos necesitaba de mano de obra mexicana. Además, el tercer punto es el reconocimiento de la existencia de un mercado de trabajo binacional entre ambos estados, lo que después permitió la firma del Tratado de Libre Comercio. Por último, es que fue un programa de tipo de migración temporal. Este es el tipo de migración o de acuerdo más eficaz o correcto. Aunque a pesar de que el programa Bracero ha representado un hito en la cooperación bilateral para la migración entre los estados, tuvo su fin debido a que desencadenó varios problemas, entre los cuales se encuentra mayor oferta de braceros que demanda de los mismos, lo que llevó a que la migración ilegal creciera y eventualmente logró el segundo punto, que es que cada vez los salarios eran más bajos. Otro punto fue el impacto en el mercado de trabajo de ambos países. Así surgieron críticas de los sindicatos y los políticos y diferentes figuras en ambos estados que estaban en contra del programa. Por ejemplo, el lado de México, las quejas eran evidentes por el abandono y la disminución de la producción de las tierras. Y en Estados Unidos se hablaba de que los mexicanos estaban quitándole los trabajos. Como ejemplo, tenemos al estadounidense César Chávez, líder y fundador de la United Farm Workers,
quien defendió los derechos de los trabajadores estadounidenses. Así también las formas de contratación que se daban en el norte de México. Muchos testimonios documentados describen que pasaban días con hambre y sed y que muchos morían por las temperaturas tan elevadas, además de las revisiones que se les hacían para la contratación, las cuales eran muy rigurosas, que iban desde revisión de sus genitales hasta la desintoxicación con sustancias muy tóxicas en su cuerpo. Además, las violaciones recurrentes al contrato de trabajo luego se vieron. Algunas de ellas eran que podían ser despedidos sin causa, no se les daba ni un lugar donde dormir, cumplían jornadas laborales muy largas y los salarios eran muy bajos. La violación a los derechos humanos y la propicia a la discriminación. El odio de los estadounidenses a los mexicanos creció de manera acelerada debido a que estos pensaron que los mexicanos iban a quitarles los empleos, por lo que la discriminación y los índices más altos de esta se registraron en el estado de Texas. Las grietas que dejó este programa bracero se ven presentes hasta nuestros días. Hace unos meses, el ex grupo de braceros mexicanos se presentó ante distintos medios de comunicación para exigirle al presidente Andrés Manuel López Obrador que pagara sus fondos de ahorro que acumularon mientras estuvieron en Estados Unidos y que fue entregado al gobierno mexicano y nunca se los devolvieron. Cabe mencionar que esta fue una promesa de campaña del actual presidente. Ahora bien, vamos a empezar con la operación conocida como Wetback. Es importante que en esta primera mitad de la exposición nos quede claro o entendamos que el programa Braceros propició o fue un paso importante para el incremento de la migración ilegal en México, así como para aumentar una perspectiva negativa entre los dos estados acerca de la migración mexicana y en general de toda la migración. La operación conocida como Wetback, cuyo nombre es despectivo, cabe señalar, debido a que hace una alusión a los miles de personas que cruzan nadando el río Bravo para llegar a Estados Unidos de manera ilegal. Fue una operación de deportación masiva de mexicanos en Estados Unidos durante el verano de 1954, donde de acuerdo con las cifras del Departamento estadounidense de Migración y Naturalización hubo un total de 1.1 millones de personas deportadas. El programa fue diseñado por el general Herbert Browner y por el teniente general Joseph Swing, un excombatiente que se inmiscuyó en una campaña para cazar al dirigente nacionalista revolucionario Pancho Villa. Él hizo que la operación Espalda Mojada tuviera un tinte de tipo militar. Todo esto pasó durante la presidencia del militar Eisenhower. Sin embargo, muchas personas dicen, y el gobierno de Eisenhower replica, que fueron 1.1 millones de personas que se rescataron, de migrantes que se rescataron y que se deportaron. Sin embargo, muchos periodistas aluden a que este número no es correcto y que ronda entre unos 300,000. Los objetivos de esta operación eran muy claros. El primero era detener el flujo de trabajadores mexicanos ilegales e indocumentados a los Estados Unidos, lo cual era un objetivo bastante ambicioso y que obviamente no se logró alcanzar. Y el segundo era concientizar a los empleados de las consecuencias de la migración ilegal. Este punto me gustaría recalcar que para las empresas o para los negocios estadounidenses, la mano de obra barata es una de las razones por las que sus negocios prosperan. La operación consistía en redadas que al principio solo se encontraban en el cruce del río Bravo y que posteriormente se extendieron a casas, trenes, terminales. La meta de estas era 2,000 migrantes indocumentados por día. La iniciativa utilizó tácticas de búsqueda y captura discutibles. Las patrullas fronterizas de cada estado, la conocida migra, eran la encargada de llevar a cabo las detenciones correspondientes y comenzar el proceso legal para la deportación. Montaron retenes a los trenes y acordonaron los vecindarios para exigir que la gente mostrara sus papeles. Así también se hacían revisiones a restaurantes, en el área de cocina, en estacionamientos, en otros lugares. El resultado fueron las deportaciones masivas, principalmente en el estado de California y Texas. Aunque las autoridades estadounidenses se empeñan, y principalmente el presidente Eisenhower, en decir y en hacer lo posible para que esta operación pareciera un éxito, las debilidades de la operación poco a poco se fueron descubriendo.
Algunas de las consecuencias negativas que trajo la operación Wetback fueron las siguientes. Primer punto, no se alcanzó el objetivo, que era que el flujo migratorio disminuyera o pararlo, ya que muchas veces los migrantes eran deportados y a los cuantos días se encontraron nuevamente en el intento de ingresar a Estados Unidos. Debido a lo anterior, el programa resultó muy costoso. Además, el proceso de deportación en barco hasta Veracruz comúnmente resultaba caro, así como el mantenimiento de los migrantes en las estaciones migratorias de Estados Unidos. El operativo se vio muchas veces manchado, debido a que los deportados eran tanto personas indocumentadas como personas documentadas, que avalaban su estancia en el país. Además, la violación de derechos humanos durante el proceso de captura, detención y deportación fueron evidentes tanto por medio de comunicación como por las autoridades mexicanas, aunque estas últimas no se tomaron la molestia de verificarlas. Muchas personas fueron separadas de sus familias durante estos procesos, así como también perdieron todos los bienes de los que se habían hecho en Estados Unidos porque no tuvieron derecho a reclamarlos. Finalmente, este operativo incrementó actos de discriminación hacia la población mexicana y en general hacia los migrantes. Las consecuencias de la operación Wetback fueron significantes en términos de costos para Estados Unidos y las relaciones entre ambos países no se vieron afectadas. Estas relaciones bilaterales México-Estados Unidos no se vieron afectadas por lo siguiente. En un principio, cuando se dio el programa Braceros, el gobierno de México sí pidió a Estados Unidos que se regresaran a todos los mexicanos que no estuvieran trabajando bajo dicho programa. Una vez que se empezaron a hacer todas estas deportaciones masivas, evidentes, y tanto con la operación Wetback, en México se presentó con un gran problema al tratar de incluir a todos los deportados en la vida económica y social del país. Por lo que cuando el gobierno mexicano se enteró del trato a los mexicanos en Estados Unidos, pidió que el proceso de rescate, capturación y deportación se hiciera dentro de lo legal y respetando los derechos humanos. Llegamos a la conclusión que debido a que México en ese momento gozaba de una buena relación con Estados Unidos y de una buena posición en el escenario internacional como Estado líder en América Latina, ninguno de los dos estados se enfrascó en la resolución del problema que dejó esta operación y le restaron importancia. Ahora sí, pasaremos a las conclusiones y la principal es aclarar que las deficiencias del programa Bracero provocaron que la inmigración ilegal aumentara, lo que en parte llevó a la implementación de la operación Wetback por parte de Estados Unidos. Pronto, el gobierno estadounidense se dio cuenta que fue una maniobra muy costosa y que los resultados no fueron los esperados. Lo que sí fue evidente durante este periodo fueron las múltiples violaciones a derechos humanos y el incremento a la xenofobia durante el proceso, lo que a su vez incrementó la percepción negativa de Estados Unidos hacia los mexicanos y viceversa por el tema migratorio. Por otro lado, el programa Bracero y la operación Wetback representa el escenario de máxima cooperación migratoria entre los dos estados, que funcionó, cabe recalcar, mientras Estados Unidos lo necesitaba debido a la Segunda Guerra Mundial, lo que explica por qué después del término de esta en los años 50, las debilidades del programa Bracero se vieron muy marcadas y se llevó a cabo la operación Espaldas Mojadas. Entonces aquí es importante no perder de cuenta el análisis internacional, el análisis del sistema internacional, el contexto, para poder entender cuáles fueron las políticas que tomó Estados Unidos domésticas dentro del Estado. De otra parte, viendo desde un punto teórico de las relaciones internacionales, esta dinámica migratoria revela una relación entre México y Estados Unidos de interdependencia simétrica estructural, en la cual, aunque la mano de obra barata es necesaria para Estados Unidos y beneficiosa para disimular la falta de empleos y la carga económica de México, la negociación siempre será más positiva para Estados Unidos, por lo que es necesario recalcar que la cooperación entre México y Estados Unidos, así como el historial de deportaciones masivas, siempre ha estado sujeto a las necesidades del país vecino. Se nota, por ejemplo, que siempre que hay recesión económica son más comunes las deportaciones masivas. No olvidemos entonces que el programa y el operativo se dan en el contexto de Guerra Fría, por lo que la seguridad de Estados Unidos y su lucha frente al comunismo era de máxima importancia, así como también procurar una buena relación con México, por lo que esta es la principal razón por lo que la operación Espaldas Mojadas no fue un tema de importancia entre el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense.
Y bueno, esto ha sido todo. Les doy las gracias y espero lo hayan disfrutado.